Sin duda alguna, nos encontramos ante una crisis histórica debido a su facilidad de contagio y a su alcance internacional. Por esta razón, se encuentra circulando en los distintos medios de comunicación abundante información, la cual no siempre es de todo correcta. Es por eso que Enlace Judío te ofrece esta consulta completa con el Dr. José Jalabe, vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Desde el punto de vista clínico, en muchas ocasiones es muy difícil poder diferenciarlo. Una gripa común y corriente con la cantidad de virus o bacterias que pudieran transmitirla a la propia influenza A o B o con H1N1, que todavía tenemos el rezago de esta propia enfermedad, a lo que puede ser en un momento determinado también la infección por coronavirus. En realidad, la infección por coronavirus es una pandemia que está ocurriendo hoy en día en todo el mundo y que ha causado verdaderamente una crisis mundial en todos los aspectos, en el aspecto social, en el aspecto económico, en el aspecto de salud pública, en el aspecto epidemiológico y, por supuesto, el susto y el pavor y la paranoia que tiene hoy en día todo el mundo. Y esto sí es importante que lo recalquemos. Es una pandemia causada por un virus, que el famoso coronavirus, que desde el punto de vista clínico, en la mayor parte de las ocasiones cursa asintomático, es decir, no da ningún signo, ningún síntoma y la gente puede pasar inadvertida. En algunos otros casos puede ser una pequeña gripa, en algunos otros pequeños casos puede ser un poco de dolor de cabeza y pasar totalmente inadvertido, y no hay que hacer absolutamente nada en este tipo de casos. Solamente en un porcentaje muy pequeño de casos, estos pacientes pueden tener un poco de insuficiencia respiratoria con fiebre, es decir, dificultad para respirar con fiebre. Por supuesto, el diagnóstico diferencial también es con todas las otras enfermedades. No todas las enfermedades que causan insuficiencia respiratoria y fiebre son coronavirus, la mayor parte son cualquier otra enfermedad virales, bacterianas, parasitarias o micóticas, y que no necesariamente sean la pandemia por el propio coronavirus. Importante que tengamos esta posibilidad de los diagnósticos diferenciales, porque los pronósticos y los tratamientos son totalmente diferentes. Hoy no hay un tratamiento específico para el coronavirus. Hay algunas alternativas que en un momento determinado han surgido en los pocos meses que tiene esta epidemia primero y después pandemia. Hay algunas alternativas que ahora las comentamos, pero lo más importante son las medidas de sostén. Y las medidas de sostén son fundamentalmente el mantener hidratado al paciente, el mantenerlo con una buena alimentación, que esté en una contingencia, que esté separado de todo el resto de la gente. Y esto es importante porque el mantener separada a la gente, esto nos hace que el virus no se expanda tan rápidamente, que es lo que está pasando, por ejemplo, en algún país de Europa, en donde dicen que se contagia ahorita todo el mundo. Sin embargo, esto tiene sus pros y sus contras. Un contra es que los casos graves, en donde verdaderamente ameriten hospitalización, en donde verdaderamente ameriten cuidados intensivos, por ejemplo, intubar al paciente, por ejemplo, medidas un poco más que requieran una terapia intensiva. Si esto sucede en una gran población, no habrá ningún hospital que pudiera sustentarse para que puedan atenderse en forma masiva a estos pacientes. Por eso, las medidas que se están tomando hoy en día en casi todas las partes del mundo es que nosotros tengamos la posibilidad de que aislemos a las gentes, a los posibles contactos y a los enfermos. Y esa va a ser un método de contención para que no se produzcan todos los casos, porque la mayor parte de los casos, como te comentaba, no tienen ningún síntoma, y en la mayor parte de los casos no hay que hacer más allá, más que las propias medidas generales. Lo que sí es importante es que no tengamos ese pico de los pacientes muy graves que puedan llegar a hospitales y que no tengamos la capacidad desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de hospitales, desde el punto de vista de ventiladores, para poder sufragar toda esta problemática. Por eso es importante concientizar a la población de que tenemos un problema de salud pública muy importante y que tenemos que colaborar todos nosotros. Por supuesto que esto implica
necesariamente muchas incomodidades todos los días. Y estas son incomodidades, es que no puedes salir de la casa, que no puedo mandar a los niños, no son vacaciones, es un periodo de contingencia, como si estuviéramos en una guerra virológica, y esta guerra virológica tenemos que afrontarla todos y colaborar todos para que no suceda un problema en donde se nos pueda salir de nuestras manos. Hay pruebas disponibles tanto en el sector público como en el sector privado. Hay pruebas disponibles, es una prueba muy sensible, con mucha especificidad para detectar el virus, el coronavirus, sí las hay, pero no deben de hacerse de forma masiva, porque si se hacen en forma masiva, a la gente que piense que pudiera tener y no tenga síntomas, primero podríamos acabarnos todas estas pruebas, pero sería el menos problemático. Pero segundo, si sale negativa porque agarramos tempranamente a la enfermedad, este paciente ya puede, aunque lo tenga el coronavirus, ya puede hacer su vida normal y puede estar contagiando a más gentes. Y entonces es una irresponsabilidad desde este punto de vista. Entonces se sugiere que se haga la prueba a la gente que tenga signos o síntomas o la que haya estado en primer contacto con pacientes que hayan tenido ya corroborado el propio coronavirus. Entonces, lo que yo sugiero que no se hagan en forma masiva las pruebas, que además no tienen ningún objeto, porque como te comentaba, el gran porcentaje van a ser asintomáticos. ¿Qué importa saber si fue positivo o negativo? Desde el punto de vista epidemiológico pudiera tener cierta importancia, pero desde el punto de vista en este momento de salud pública, creo que no es conveniente hacer la prueba en forma indiscriminada a toda la población. Mira, hoy en día no hay ningún tratamiento efectivo antiviral para el coronavirus. Hay algunos estudios en donde algunos fármacos antirreumáticos, por ejemplo la cloroquina o algunos otros biológicos antirreumáticos, pudieran en un momento determinado tener cierta utilidad. No se sabe con exactitud. Y también no hay hasta ahorita ni antirretrovirales ni vacuna disponible. Ya hay en forma experimental, fase 1 y 2 de experimentación, incluso en fase 3 ya en humanos, algunas vacunas que se están viendo la posibilidad de que existan prontamente en el mercado, y ojalá que esto ocurra, y también algún antiviral. Hay algún antiviral que se utilizó y que se sigue utilizando para la epidemia del VIH-Sida, que pudiera tener cierta efectividad. Sin embargo, no hay estudios bien controlados hoy en día que puedan decir si sirve este antirretroviral. Lo que sí te puedo decir es que hay algunos fármacos que favorecen o que pudieran favorecer la progresión del coronavirus que no hay que utilizar en este momento. Algunos antihipertensivos, que la gente que ya lo está tomando puede seguir con los antihipertensivos, pero sobre todo es recomendable no tomar antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, con todos sus nombres comerciales que pudieran tener, incluso la propia aspirina. Se ha visto que no es conveniente. Es mejor manejar, en caso de que el paciente tenga dolor o fiebre, manejar el paracetamol o el acetaminofén. Porque en los casos graves el coronavirus puede producir una insuficiencia respiratoria severa, y esta insuficiencia respiratoria severa produce una alteración en el pulmón que en muchas ocasiones pudiera ser, en cierto modo, irreversible, y entonces progresa y deja al paciente prácticamente de respirar. También hay algunos casos ya informados en la literatura que puede afectar al sistema nervioso central y entonces producir una meningoencefalitis también, pero esto es mucho más aislado. El problema fundamental es el problema pulmonar. En realidad sí es nocivo, si estás en contacto con toda la gente. O sea, no debe de estar la gente en lugares públicos. Si te vas a Acapulco, te vas a ir a encerrar a un departamento o a un hotel, pero no bajar a la alberca, ni bajar a la palapa, ni estar en contacto con toda la gente. Bueno, la crisis estamos empezando en México, estamos empezando en los primeros días en México, tenemos el antecedente histórico de algunos otros países, fundamentalmente de Europa y de China, en donde vemos cuál es el nadir y el cenit de
de esta crisis, y sí te puedo decir que nosotros estamos empezando, pero que si nosotros estamos tomando las medidas de contención, podemos llegar en un momento determinado a no tener tanta mortalidad como la han tenido en los países, porque es un crecimiento exponencial, desafortunadamente. Y este crecimiento exponencial va relacionado fundamentalmente a que no tomamos las medidas precautorias que deberíamos de tener. Hoy ya afortunadamente no hay escuelas, las universidades o la mayor parte de las universidades ya dejaron de laborar, algunas empresas están también dejando de laborar, y ahora que estemos pasando a otras fases de la propia enfermedad, creo que es importante que todos hagamos conciencia y que todos, yo sé que esto genera una serie de problemática familiar, social, económica, en todos los aspectos, pero sin embargo, si nosotros colaboramos, pensando que verdaderamente es algo inédito, ya nos tocó vivir hace algunos años la epidemia y pandemia de lo que era la H1N1 y afortunadamente se logró contener. Hoy en día hay tratamiento para estas enfermedades, hoy en día hay vacuna para estas enfermedades, y yo creo que pronto va a haber también tanto tratamiento antiviral para este propio coronavirus seguramente, y también seguramente estamos ya en el preámbulo de unos cuantos días o semanas de que tengamos una vacuna también. Mira, históricamente ha habido muchas pandemias, históricamente ha habido millones de muertos, ha habido la famosa viruela que todos ustedes conocen. A principios del siglo pasado, cuando estábamos a finales o al principios de la Primera Guerra Mundial, hubo la pandemia esta de la gripe española, en donde hubo muchos millones de muertos en todo el mundo, millones de muertos. Y aunque se llama gripa española, en realidad nació probablemente en Estados Unidos, y lo que pasa es que en ese momento de la guerra las tropas de Estados Unidos viajaban a Europa, y curiosamente donde menos murieron gentes fue en España, porque no intervino tanto en la guerra, pero por ejemplo en Alemania, en estos años a principios de 1900, murieron millones de gentes. Y también después de eso llegó un barco a México, y entonces empezaron a morir gentes en México, y hubo muchas muertes en estos años también en México por esa pandemia, porque esto ocurre hoy en día con el mundo tan globalizado, pues estamos todos sujetos a estar viajando en todo el mundo. Ya no hay un país y no hay fronteras. Para eso sí verdaderamente no hay fronteras. O sea, el virus rebasa y atraviesa todas las fronteras. Y a pesar de que hoy en día la aeronáutica está casi en quiebra con todo esto, y la industria hotelera y todo esto, la gente sigue viajando y sigue viajando, y porque necesita viajar por muchos aspectos, con todos los aspectos de su vida social, laboral, familiar, etcétera, etcétera. Y esto conduce a que las pandemias sean muy fáciles hoy en día. El mundo está tan globalizado que una infección de esta naturaleza puede ser. Y como es una pandemia que el mecanismo de transmisión es oral, es decir, por las gotitas de saliva, etcétera, etcétera, ¿sí? El contacto físico, con un beso, con un saludo, con un abrazo, como es tan fácil de contagiar, tenemos que mantener básicamente esa distancia. A diferencia, por ejemplo, de la epidemia a finales de 1970 y principios de los 80, la epidemia del HIV, del SIDA, en donde la forma de contagio era diferente, que era contagio por vía sexual, por vía de transfusión o por vía vertical de la placenta al embrión o al feto. Ahí era diferente, entonces eso se podía contener más fácil en ese aspecto. Pero como esto es simple y sencillamente con platicar con una persona, y el virus puede quedar en un momento determinado pues en muchas de las barreras que nosotros tocamos todos los días, en las manijas de las puertas, en el metro, en el transporte público en general, en el autobús, en el coche, en la ropa. Por eso incluso se sugiere hoy en día que existan toallas individuales o toallas para cada una de las gentes que pudiera tener en un momento determinado esta posibilidad de contagio. Entonces, si nosotros tomamos todas estas medidas, pues vamos a aligerar, por un lado, esta
pandemia y vamos a disminuir notablemente los casos y vamos a contener. Sí tenemos la posibilidad de que podamos disminuir ya con el antecedente histórico de que conocemos de 3 o 4 meses de lo que está pasando en Italia y en China fundamentalmente y en algunos otros lados de Europa, pues tenemos que alertarnos aquí en México. Nos llegó un poco más tarde que en esos países, pues tenemos necesariamente que ver la posibilidad de aprender, aunque sea tempranamente con estos meses de esta situación. Sí, ¿sirve de algo usar tapabocas? Mira, sí, tiene cierta utilidad. No todos los tapabocas tienen la protección para estos virus. Hay tapabocas que tienen un filtro especial, que son los famosísimos N95, que es más difícil de conseguir en toda esta época por todas las compras de pánico que ha habido, pero sí sirven. Pero los otros tapabocas, cuando menos, sirven para que tengas la situación de que no te llevas la mano después de saludar a alguien o de estar en contacto con el virus y de tocarte en un momento determinado la cara, que esa es una de las principales fuentes de infección, cuando saludas a alguien o cuando estás en contacto con el virus y te lo llevas a la cara, fundamentalmente a las mucosas oral, nasal, principalmente. Mira, yo creo que el país tiene la conciencia de esta situación. Hay terapias intensivas en todos los hospitales públicos de segundo y tercer nivel. Todos los hospitales públicos cuentan con terapias intensivas y todas las terapias intensivas cuentan con ventiladores de presión y de volumen, que son los que servirían para dar el manejo de soporte para los pacientes con coronavirus. Y los hospitales privados también están actuando. Hay ya un triage para todos los pacientes que llegan, por ejemplo, tanto hospitales públicos como privados, en donde se les aísla, se les mete por un sitio especial para que no contaminen al resto de la población que se encuentra prácticamente en todos estos hospitales. Yo creo que sí, siempre puede haber fallas y siempre va a haber pros y contras y siempre va a haber en un momento determinado decir faltó esto o no faltó esto. Estamos viviendo esta epidemia, esta pandemia inédita en estos momentos, pero sí tenemos que actuar en forma razonable para que nosotros podamos contenerla desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de gobierno, pero también desde el punto de vista de ciudadanos comunes y corrientes como somos nosotros. Entonces tenemos que sí tomar también la responsabilidad y no decir tú tienes la responsabilidad o tú indícame qué. Ya conociendo esto, todas estas, yo creo que hoy en día en todos los medios de comunicación en las últimas 2 semanas, a todas horas, la gente ya nos volvimos expertos en coronavirus, porque no se habla más que de eso en todos los medios. Entonces sí es importante que nosotros tomemos en cuenta que es una situación que sí tenemos que afrontarla, que sí tenemos que meditarla, que sí tenemos que ver la posibilidad de decir, señores, yo sí voy a entrar a mejorar con toda esta situación. Entonces es un resguardo y tenemos que tomarlo como tal. Hoy, afortunadamente, la tecnología ha hecho que podamos trabajar incluso a un poco larga distancia. Hay Skype, Zooms, WhatsApp, teléfonos celulares, ya podemos ser juntas y podemos trabajar a larga distancia. Y yo entiendo que las mamás, en donde están los hijos sin que vayan a la escuela, se convierte en una situación importante para ellas. Sin embargo, sí tenemos que poner todo el esfuerzo del mundo para que no estén todos los niños jugando, tocándose, etcétera, etcétera. Entonces, si vamos a salir fuera de la Ciudad de México, tenemos también que aislarnos y que estar lo más lejos en un momento determinado de esta situación, con el objeto, nuevamente, de mejorar y aportar en la salud pública, porque la responsabilidad finalmente es de todos nosotros y tenemos que tomar la determinación de contribuir en forma global para que la seguridad de cada una de nuestras gentes esté acorde con lo que nosotros más queremos, que es la salud.